Punto tercero. Resumen de la obra realizada. Los mundos tienen en su esfera marcados los grados de progreso que deben alcanzar en un tiempo marcado, que es el de la justa medida en la vida que toma en el depósito universal, cuyo trabajo ha de realizarlo en 6 días, destinando un séptimo al disfrute de sus bellezas y progreso. Esto en los mundos más inferiores a los de expiación y mayores o de progreso y luz, se desarrolla normal, porque en los primeros la ley obra, sin el concurso del hombre, diré para vuestra comprensión, porque la inconsciencia no les exige pago alguno hasta la justicia trasplante aquellas familias al mundo expiatorio donde deben pagar todos los vidrios rotos, y en los de progreso y luz, que son los mundos más arriba de los de expiación, se desarrolla la vida igualmente normal, porque aquellas familias ya sabias y libres de sus deudas están en equilibrio con la ley y todo es para ellos satisfacción en sus obras que cada vez más los enriquece. Yo os digo que este punto no es más que el resumen de la obra realizada, por lo que no comprendáis no lo dudéis sino estudiadlo y entendedlo en mis otras obras. Sobre todo en el Conócete a ti mismo, y con vuestra razón lo confirmaréis. Aparte de que lo tenéis confirmado en la filosofía enciclopédica por el Espíritu de verdad y maestros de la cosmogonía, que confirman la obra realizada por los misioneros, los que dieron a María el título de Reina del Amor. Hecha esta salvedad, diré las cosas como si las supierais ya por las obras aludidas y por vuestra razón, porque sólo aquí tiene el objeto imprescindible de descubriros la verdadera grandeza de María, nuestra Madre, en ley divina y humana. La tierra, pues, tomó vida en un desprendimiento o nacimiento del Sol, para 123 millones de siglos. Pasó en su gestación cargándose de gérmenes de todas las especies, pero errante por el espacio de los mundos del sistema solar, sus hermanos, que en amor, justicia y deber depositaban en aquella masa ígnea los gérmenes de sus riquezas, que en su tiempo en la recién nacida germinaría, según estaba ya marcado en su esfera reguladora. Pasó, digo, en esa gestación 23 millones de siglos. La preñada, admitid la frase, en su mismo feto es sujeta por la ley de atracción y gravedad a su radio de acción en su órbita, que agrandaría periódicamente por su desarrollo y evoluciones, y desde aquel momento un espíritu maestro la ordenará en sus revoluciones y preparará todas las cosas para producirse con matemática precisión cada cosa en su instante marcado, y así fueron germinado todas las especies de los 3 reinos 45 millones de siglos. Ya estaba la tierra en toda su bruta potencialidad, había desarrollado todos los gérmenes que recibiera, y llegaba la hora de aparecer el hombre ordenador y purificador de todas aquellas fuerzas, energías y riquezas. Pero la vegetación exuberante y el reino animal en fuerzas tenían en sí las sustancias en purificación, que habían de constituir el cuerpo y el alma del hombre, que debía regir y embellecer aquel edificio de fuertes pero toscos materiales, y había que juntar todas las esencias de los 3 reinos en un depósito donde el espíritu tomara las sustancias y fabricara sus cuerpos e individualizara en partes toda aquella alma en las que se envolverían los espíritus, para obrar su acción. Mas tampoco podía entrar el hombre sin luz continua y de las escorias habidas hasta entonces en el inmenso trabajo de purificar materia. La ley dispone su aprovechamiento y todo lo tiene que hacer la tierra, como en todos los mundos, porque esta es la ley y ya todo preparado. El espíritu maestro toca todos los resortes de su potencia y hace explotar la tierra y romper su corteza en pedazos, saliendo el montón de escorias despedido por la fuerza centrífuga, y va a colocarse a distancia que la atracción y gravedad le indica, y esa es la luna que os alumbra en vuestras noches de amor o de cuitas o de insomnios. Y quedan envueltas todas las especies de los 3 reinos por las aguas y la tierra, convirtiéndose todo una masa informe para volverse a reproducir las especies refundidas en sus sustancias y ganando en firmeza y belleza de frutos todas las especies de antes, que ya no parecerán las mismas, y queda la tierra gestando al hombre en el silencio y
alumbrada de día por el sol y de noche por su reflejo en la luna, y en esa gestación pasa 10 millones de siglos y cuenta ya la Tierra 78 millones de siglos en la historia de los mundos. Aparece el hombre en la forma mágica que queda escrita en él y como ley en él conócete a ti mismo como estudio real de los hechos y de su aparición y del nacimiento de la tierra, el juez de ella hoy, María su mediador, y algunos otros de los misioneros lo hemos presenciado en espíritu, porque por la ley el espíritu maestro puede prever los hechos del mañana, y sabíamos lo que acontecería por eso en la tierra. Porque también sabíamos la salida de los espíritus que habían de poblar la tierra y en el espíritu seguimos sus evoluciones. Habríamos podido desde el momento de la aparición del hombre en la tierra dominarlo y hacerlo andar por camino derecho, esto hubiera significado injusticia y pagar los maestros las deudas de los discípulos y además, cada uno tiene su parte que hacer en la creación y otro no puede hacerla por él, sino ayudarle y aconsejarle. Más aconsejar a los niños es como predicar a los monos y por más que en el espacio se les aconsejara, lo que importaba era enseñarles el trabajo, que lo demás vendría a su tiempo la moralidad, la cordura, el sentimiento. Todo nacería con la satisfacción, la hartura y el hastío de las cosas de la carne. Porque la ley es justa y sabe que la única corrección eficaz y de provecho es la hartura, es saciarse del apetito, porque dormir los apetitos no es saciarlos, no es dominarlos. Como no saciamos al estómago enseñándole los manjares sino comiéndolos y la ley lo da todo. Lo único que exige es la medida para no causar daño a un segundo ni aun a un tercero. Pero como no reina el amor, como aún no tienen conciencia en su alma, que la tienen que hacer precisamente con los apetitos o instintos dominados. El derecho es del más fuerte y cometen toda clase de atropellos y fechorías hasta llegar al momento del derramamiento de sangre y aquí la naturaleza se muestra enojada y hace demostraciones de sus fuerzas por tremendas tempestades, volcanes en erupción y temblores de la tierra y los niños traviesos corren despavoridos y empiezan a gustar de la compañía y del temor nace así un principio de reconocimiento y llega a percibir sobre sí algo que le estremece, y llama a lo que no comprende y en su niñez idea la adoración en lo que alza a la materia, que es lo que únicamente alcanza y se irá refinado hasta constituir religión que lo esclavizará, pero se escarmentará en ella a su tiempo. La humanidad de la Tierra aparecería para un periodo igual al que la Tierra había gastado en su ascensión máxima de desarrollo que es desde que fue sujeta a su órbita hasta el parto en que dio la Luna, página imborrable de su proceso y por lo tanto la humanidad tenía que desarrollar todo el progreso que marcaba la Tierra en 45 millones de siglos, si lo sabían regular el mal no existiría, pero los atractivos de la materia les hizo ser desmedidos, naciendo el antagonismo y de éste las pasiones que se enseñoreaban en todo el mundo. Pasaron millones y millones de siglos y cada vez se engolfaban más en la pasión, porque desde que hicieron diferentes religiones el terror y el odio no les daba descanso a las matanzas sino parecía terminar el drama y habían consumido en derroche más de 44 millones de siglos. Cuando la naturaleza hizo una manifestación de desagrado por el proceder de su huésped el hombre, que en vez de administrador, era el derrochador y el tirano y hundió un gran continente, que es lo que cubre el océano Atlántico y la tradición llega con el nombre de aquel continente, donde se hospedaban todos los vicios más refinados, hasta llegar a la más estúpida degeneración. Este cataclismo ocurrió, hace ahora 87 siglos, y detuvo un algo, los juegos peligrosos del resto de los hombres y 29 siglos más tarde se celebraba la mayoría de nuestro hermano mayor Neptuno, de donde fueron sacados para su curación, aquel puñado de descontentos que debían preparar la tierra para que pudieran llegar los misioneros. Pues es tan sabia la ley que aprovecha de las escorias para sanar los lodazales y que puedan caminar los maestros y llegó el momento ya descripto de la descensión del juez,
precedido por la intrépida mujer que había de ser la madre de todo un mundo por la regeneración debida a su esfuerzo, secundada por los 27 que la seguían y ordenado en leyes por el legislador, por orden mayor. Ahora bien, se marcaba ya el límite de la ley para señalar el máximo progreso material, sin el cual no puede empezar el progreso del espíritu y su reinado. Este progreso había por justicia que implantarlo antes del juicio de mayoría y no llegaban a un 10% los seres de la tierra que estuvieran dispuestos para recibir el progreso. Habían gastado 44.250.000 siglos sin alcanzar más progreso que el desarrollo más estupendo de las pasiones y faltaban solo 57 siglos para que la tierra entrara en él máximum del progreso material y empezara el reinado del espíritu, previo juicio de mayoría y liquidación. ¿Quién se atrevería a tamaña obra? Había de triunfar la injusticia sobre la justicia, esto no reza en la ley del Creador. Quien se atreviera no faltaría en el universo por la ley de amor, pero de no haber voluntarios la ley señala a uno por deber de justicia y si éste, que es el juez y legislador no bastase, está el espíritu maestro o de verdad, pero no se da ese caso nunca para la redención de los mundos porque el amor ha creado seres como la intrépida María, que con solo su amor por armas son capaces de redimir un mundo en cada momento, pero la tierra, triste es decirlo, ha costado más que mundo alguno y han sucumbido muchas veces todos los misioneros en sus cuerpos, no excluyéndose ni el legislador ni aun el espíritu de verdad, que por amor, por afinidad, y para dar valor a sus hermanos los misioneros encarnó varias veces y esto nos indicará qué clase de luchas habrán sido las sostenidas por ese puñado de titanes y os lo justifica la diligencia con que Eva renacía en todas partes y hasta 2 veces en un siglo, como en Sara y Rebeca y esto, no cabe más que en un espíritu que es todo amor, cuyo blasón es la misma ley suprema de amor que condecora la frente del luchador. Así es grande María, así es inimitable en las luchas, así solo puede el espíritu ser grande, ganándolo todo por su esfuerzo, porque lo dado de gracia si no envilece, no eleva ni da poder, ni está en la ley que el Padre dé más que la vida, porque esta es su riqueza y nuestra grandeza para poder llegar a nuestro progenitor demostrando la vida en formas porque Él nos la entrega incorpórea pero no inmaterial. Venid, venid teologías, dogmas y ciencias, religiones y supremáticos. Desmentid esta historia verdadera de la más grande criatura de la tierra como mujer y como madre en ley y como cabeza y tronco del gran árbol que cubre toda la tierra con sus frondas verdosas y sazonados frutas, que no habéis podido destruir con tanto error y opresión. Yo soy el juez mandado y también el primero y último racimo de la cepa fructífera de Eva María y ni como juez os desecho aunque en justicia os sentencié, ni como hijo de María os repudio porque sé que vuestro equívoco es hijo de vuestras pasiones y yo como juez tenía por deber, y María por afinidad y amor y aun en el acto de justicia de ella fue la última palabra, momentos antes de la sentencia, que coloco aquí como fin de esta reseña, y ella lo dice todo. Mas antes de transcribirla voy a insertar el cuadro que corone a María en su grandeza por los hechos realizados en la tierra y los números por una vez sirvan de blasón al intermediario omnipotente. No puedo en justicia eliminarme yo de la nómina, porque aparte del cargo de legislador y juez, siempre hube de actuar por mi deber correspondiente como misionero que ayuda a los voluntarios y así somos en la lucha 29 y todos aparecieron en la tierra más de 20 veces y solo en 2 existencias aparecimos, juntos bajo el mismo hogar y las 2 veces bajo los mismos progenitores, Adán y Eva, y Noé, y Noema. Somos pues 29 y los seres a salvar 2 billones de la Tierra más 3.500 millones caídos de Neptuno y descontando ya los que estaban dispuestos a recibir el progreso que no llegaba al 10% y tenemos, así en números redondos para cada misionero 70.000 millones.
¿Qué trabajo representa la catequización de 70.000 millones de fieras en figura de hombres para un solo misionero? ¿Es grande el mérito de cada uno? Pues por razón de la maternidad en María, Madre de todos, toda esa grandeza es sumada a su blasón, porque es de los hijos de su madre e indiscutiblemente y como esos 70.000 millones redimidos por cada uno son hijos por su afinidad y los misioneros son hijos naturales de María una y muchas veces, los hijos de sus hijos. Hijos suyos son en toda ley y queda probado científicamente que María es madre en ley divina y hermana de toda la humanidad y lo va a probar ella por su palabra autorizada y confirmada.